Ahora le voy a dar la palabra a Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias, maestra Leti. Buenas tardes. Me quiero dirigir en primer lugar a padres y madres de familia, a ciudadanos de este país, a ustedes medios, pedirles que nos ayuden a vincularnos con ellos. Quiero explicar algunos elementos de por qué hicimos la reforma al plan de estudios, la reforma que se llama 2022, y qué elementos contiene. Yo diría que hay tres razones poderosas para hacer esta reforma. Hay una razón histórica que tiene que ver con la necesidad de fortalecer la escuela pública. Pero para decirlo en lenguaje que podamos entender todos, ¿cuántas veces no hemos sufrido con nuestros hijos, no sufrimos personalmente que la escuela nos aburría, que la escuela no nos interesaba, que teníamos que hacer que el niño hiciera una tarea en la casa que no entendía? Entonces, estas razones históricas que se expresaron de alguna forma en que nuestra escuela sigue siendo la escuela de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestra escuela. O sea, de repente nos damos cuenta de que frente a esta realidad actual tenemos que cambiarla. Tenemos de alguna forma también que reconocer que la pandemia hizo evidente que nuestra escuela estaba en crisis. La pandemia hizo evidente que nuestros planes de estudio, que nuestros libros de texto eran imposible llevarlos a la práctica en la vida cotidiana de los niños. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Acercar la vida cotidiana del niño a la formación que se le puede brindar en la escuela. Por razones de compensación. ¿Qué quiero decir con compensación? Que estamos tratando, que tenemos que reconocer la necesidad de tratar no igual a los desiguales. Tenemos un país con una gran diversidad socioeconómica, cultural y social. Entonces, tenemos que buscar, y aquí está el plan de estudios como una especie de punto de equilibrio entre cuál es el contenido nacional, pero al mismo tiempo cuál es la necesidad de hacer una adecuación de ese contenido e incluso de enriquecerlo a partir de la realidad del estudiante. La investigación educativa nos ha mostrado que el alumno no abandona la escuela, sino que la escuela expulsa a los estudiantes y los expulsa por presentarles información, contenidos, tareas que no tienen que ver con su vida cotidiana. Y un tercer elemento que no me puedo saltar, por razones pedagógico-didácticas. En este país, prácticamente en los últimos 30 años, la didáctica ha sido expulsada de los salones de clase. Y ustedes dirán, ¿y qué importa la didáctica? Pues resulta que es la disciplina que ayuda al profesor a pensar cómo construir las estrategias de aprendizaje que va a llevar con sus estudiantes. La didáctica nunca nos puede decir esta es la mejor estrategia, nunca, sino que la didáctica lo que puede hacer es ayudarle al profesor o profesora en el contexto donde está trabajando con sus alumnos o alumnas, el pensar, y con ellos, ¿cómo puedo trabajar mejor? Entonces, este plan de estudios tiene una gran fundamentación pedagógico y didáctica necesaria en nuestro país. Parte de 4 principios fundamentales: la integración curricular. La integración curricular que está en los campos formativos y en los ejes articuladores, pero que, adelantándome un poco, perdón, pero a mí me gustaría mostrar un ejemplo, por ejemplo, que trae el libro de 4º de primaria sobre la digestión. Y sobre la digestión trae la anatomía, la fisiología del estómago, pero la digestión también le permite
de alguna forma analizar cuáles son los tiempos de ingesta de cada alimento. Es decir, cuánto tiempo tarda una leche o tarda un pan o una fruta en ser asumido por nuestro cuerpo. Y le pide a los niños que empiecen a hacer cálculos, porque ahí viene la otra pregunta. Entonces, ¿cómo se integra ciencias? ¿Cómo se integra escritura? ¿Cómo se integra dibujo? ¿Cómo se integra aritmética o matemáticas en un tema de ingesta? Además, trae un tema que me parece muy interesante, perdón que haya abusado del concepto integración, pero trae un tema que es muy interesante, que es pedirle al niño que vaya viendo cuáles son las calorías o cuáles son los almidones y que haga pequeños experimentos con leche o con otro producto para ir determinando estos elementos. O sea, esto es lo que queremos decir con lo que tiene que ver con la vida del niño. Esto es importante, pero al mismo tiempo con la articulación de los conocimientos que provienen de las disciplinas o con la integración. El otro elemento es la autonomía profesional del docente. El plan de estudios está reconociendo al docente que tiene una formación, que tiene un conocimiento curricular, que tiene experiencias, que tiene capacidad de pensar y de tomar decisiones para cada uno de sus estudiantes. Esto es lo que los padres de familia le pedimos al docente. Oiga, ¿y qué se puede hacer con mi hijo frente a que no sabe tal cosa o no le interesa tal tema? Pues precisamente esto es lo que este plan de estudios está reconociendo, autonomía profesional o profesionalidad del docente. Y en tercer lugar, ¿dónde vive el niño? El niño no vive en el aire, el niño vive en un lugar particular que le estamos llamando comunidad territorio. Y esta comunidad territorio la tiene tanto el niño indígena, tanto el niño que está en una comunidad alejada, como el niño que vive en una zona urbana, en la colonia del Valle, etcétera. O sea, lo que queremos que el niño reconozca es que vive en un entorno y que en ese entorno tiene que realizar una convivencia con los demás y tiene que saber aprender de los demás y tiene también que aprender a respetar la cultura y las diversidades que cada uno de nosotros conlleva en nuestro desarrollo. Respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación y al aprendizaje de acuerdo a sus condiciones. Desde enero a junio, como lo ha relatado la maestra Leticia, desde enero a junio los maestros han trabajado en colectivo en sus consejos técnicos escolares, han trabajado los programas sintéticos. Los programas sintéticos han sido objeto de codiseño curricular y son la base de la conformación del programa analítico. Quisiera aclarar una cosa. ¿Qué queremos entender por codiseño y por programa analítico? Queremos entender esto que los maestros habitualmente hacemos, que es adecuar lo que dice el plan de estudios a la realidad que tenemos en el trabajo cotidiano del aula. El programa analítico nunca podrá ser fijo, nunca podrá ser un programa que ya lo hice y ya lo terminé. No, en cada etapa, porque así lo vivimos, de repente a mí me dicen, ¿y cómo va a ser el programa analítico para el mes de noviembre de este año? Pues no lo sé, porque no sé qué cosas estén pasando en México en el mes de noviembre o qué cosas estén pasando en la comunidad en el mes de noviembre, que sean los elementos, los problemas articuladores desde los cuales se vaya construyendo el proyecto de trabajo que articula los 4 campos formativos con los 7 ejes articuladores, que es un trabajo complejo para los docentes, es un trabajo complejo y por eso festejamos que todo este año lo hayan hecho y yo digo
que lo han hecho con mucho entusiasmo. Tenemos mucha evidencia del entusiasmo con lo que los compañeros docentes han tomado esta tarea. ¿Qué contiene el programa sintético? El programa sintético contiene un panorama de los contenidos de cada fase del plan de estudios. Y a mí me importa mucho este panorama porque a veces los maestros necesitamos una especie de mapa de ruta. Entonces tiene los 4 campos formativos y tiene los contenidos disciplinares de cada campo formativo. Me parece que a veces le pedimos al libro de texto lo que le tendríamos que pedir al programa analítico, que es el que contiene la definición de los conocimientos disciplinares que cada campo formativo debe de trabajar, pero no están ordenados en secuencia, sino que precisamente se le pide al profesor que de acuerdo al proyecto y de acuerdo a la condición de cada grupo vaya haciendo la articulación de estos saberes, de estos conocimientos. Describe los 4 campos formativos y establece una vinculación entre contenidos y los problemas que se pueden trabajar. Esto de alguna forma respeta la autonomía docente, una autonomía que ya ejercen los docentes desde hace mucho tiempo, pero lo importante es que este plan de estudios por primera ocasión dice hay autonomía profesional del docente. El codiseño y la conformación del programa analítico consiste en la discusión que el colectivo docente hace de qué está pasando en su escuela, de qué está pasando en el entorno de su escuela, de cómo están respondiendo los niños ante los proyectos, ante su proceso de aprendizaje. Y es en ese momento, y por eso digo que el programa analítico no es fijo, es en ese momento donde el programa analítico se replantea, se reestructura y del cual el maestro va a derivar la forma en cómo va a organizar su trabajo didáctico. En este sentido, este plan de estudios está establecido como un plan de estudios vivo. La Secretaría de Educación Pública cumple con la obligación constitucional al establecer un plan de estudios, al establecer contenidos nacionales, pero dice esto va a ser vivo, porque en cada escuela va a recibir las adecuaciones que requiera para su funcionamiento. Y finalmente se establece la evaluación formativa. En este país no se había trabajado con rigor la evaluación formativa. La evaluación como un proyecto de trabajo en la escuela, la evaluación formativa como algo que acompaña paso a paso el aprendizaje de los niños y niñas, la evaluación formativa como algo que el docente, al ir percibiendo cómo va avanzando su grupo, va devolviéndole al grupo situaciones, problemas o reflexiones que le permitan mejorar su trabajo. En este sentido, lo que estamos pensando, lo que estamos construyendo es un plan de estudios, un proyecto educativo